Bienvenidos, el día de hoy hablaremos sobre el ciclo del agua. El agua es el líquido más abundante sobre nuestro planeta Tierra. Es tan abundante que cubre una gran extensión de todo nuestro planeta y lo podemos encontrar en océanos, mares, ríos, lagos, lagunas y o de forma subterránea. Pero este líquido no solo es importante por ser muy extenso, el agua es de vital importancia para que pueda existir vida, ya que la mayoría de los seres vivos la necesitamos para vivir. Si el agua dejara de existir, dejaría de existir los hermosos paisajes, morirían las plantas y al morir las plantas, los seres vivos morirían con ella, ya que dejaría de producir oxígeno y se terminaría el alimento para los seres vivos. Entonces te preguntarás, ¿el ciclo del agua tiene que ver con lo mencionado anteriormente? La respuesta es sí, pues el ciclo del agua, o también conocido como el ciclo hidrológico, es un proceso que ayuda a que el agua circule o se mueva alrededor del planeta y forma parte de los ciclos biogeoquímicos más importantes para la vida. ¿Y cómo funciona el ciclo del agua? Déjame contarte que este ciclo está formado por etapas y procesos en los que el agua va cambiando su estado, y esto sucede en un ciclo que se repite de forma continua e ilimitada. El agua, cuando se encuentra en una temperatura entre 1 y 99 grados centígrados, la podremos apreciar en su fase líquida, como los océanos, mares, lagunas y ríos. Cuando permanece en estado líquido, un 71% de la superficie terrestre estará cubierta por agua, donde la gran mayoría es agua salada. Pero si por el contrario, la temperatura del agua llega por debajo de los 0 grados centígrados, esta inicia un proceso donde se tornará sólida, llamado congelamiento. Tan solo el 10% del agua terrestre se encuentra congelada, como glaciares y casquetes polares, ubicados principalmente en Groenlandia y en la Antártida, y representan una parte de agua dulce disponible en nuestro planeta. Cuando hace calor y la temperatura del agua aumenta, entrará en un proceso de ebullición, donde el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, conocido como vapor de agua, y solo una parte muy pequeña de este vapor se encontrará en la atmósfera. Ahora veamos de forma detallada cómo es que funciona el ciclo del agua. El ciclo del agua está formado por 4 etapas principales, y estas son las siguientes: la evaporación, la condensación, la precipitación y la recolección. Iniciemos hablando de la primera fase, que es la evaporación. El agua que encontramos en los océanos, lagos, lagunas, ríos, es calentada por los rayos del sol, y esta acción provoca que el agua incremente su temperatura, provocando que cambie el estado líquido a gaseoso, conocido como vapor de agua. Las plantas y los animales contribuyen también en esta etapa por medio de la transpiración en el caso de las plantas y la sudoración en el caso de los humanos. Posteriormente, este vapor de agua sube hacia el cielo, creando nubes que son la acumulación de vapor y partículas de polvo. Dentro de las nubes, el vapor inicia la segunda etapa, llamada condensación. En esta segunda etapa, el vapor de agua disminuye su temperatura y se convierte nuevamente en gotas de agua muy pequeñas, que conforme se van formando, estas comienzan a unirse entre sí, formando gotas de agua más grandes. Mientras esto sucede, las nubes se vuelven más oscuras y se desplazan por el cielo a distintos lugares, todo esto gracias al viento. Cuando la acumulación de agua es la suficiente y las condiciones atmosféricas son ideales, inicia la tercera etapa, llamada precipitación. La precipitación, también conocida como lluvia, baja hacia la tierra y baña campos, praderas, ciudades y montañas. Si la lluvia llegara a ocurrir en algún lugar donde la temperatura es más baja, puede presentarse la solidificación, ya que el agua, antes de tocar la tierra, pasará del estado líquido al estado sólido, transformándose en granizo, nieve o escarcha. Esto ocurre en las montañas más altas de nuestro planeta o en lugares donde hace mucho frío. Cuando el agua ha llegado a nuestra superficie terrestre, comienza la cuarta etapa, conocida como recolección.
En esta etapa, el agua alimenta océanos, mares, ríos y lagunas. Otra parte de esta agua es aprovechada por los seres vivos, como plantas y animales, mientras que otra pequeña cantidad se introduce al suelo, proceso llamado filtración. Esta cantidad de agua filtrada forma acuíferos o capas de agua subterránea. Lo más fascinante es que esta agua subterránea puede surgir nuevamente como arroyos o ríos, o regresar al océano. También nos podemos encontrar superficies que ya no pueden absorber más agua, y ocurre la escorrentía, donde el agua se desplaza de forma superficial y genera erosiones. Si por el contrario, el agua que se encuentra en forma de hielo en las montañas comienza a derretirse por el incremento de la temperatura, como es el caso de los derretimientos de capas de hielo en el mar provocadas por el calentamiento global, se produce el fenómeno llamado fusión, donde el agua pasa del estado sólido al estado líquido. Ahora hagamos un resumen del ciclo del agua. El agua de los océanos, ríos, lagunas o charcos se va a evaporar gracias al calentamiento del sol. Esta agua se pasará del estado líquido al estado gaseoso, subiendo hacia la atmósfera. Ahí se condensará. La condensación acumulará todo el agua en gotas muy pequeñas. Una vez que se han acumulado, estas pueden ser transportadas hacia distintos lados, ya que están en forma de nubes. Una vez que estas nubes han sido transportadas, podremos hablar que inicia la precipitación, ya que todos los elementos están en conjunto y las condiciones atmosféricas son las ideales. Caerá el agua desde las nubes hacia distintos terrenos. Posteriormente, esa agua llegará a la tierra y alimentará plantas y a los seres vivos que la utilizan para distintas cosas. El agua que no es utilizada escurrirá hacia los cuerpos de agua como ríos, mares y lagunas. Y aquí, una vez que ha llegado a estos cuerpos de agua, el ciclo iniciará nuevamente, como lo puedes ver en la imagen. Ahora ya conocemos la importancia que tiene el ciclo del agua, pues el movimiento constante del agua es responsable de regular los climas, la temperatura y la humedad. Por tal motivo, tenemos que estar muy pendientes con el calentamiento global, pues esto puede ocasionar el aumento de la temperatura del agua y ocasionar el deterioro de los glaciares, causando el aumento del nivel de los océanos y provocando severas afectaciones a los ecosistemas que dependen de este ciclo. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que la información te sea muy útil y recuerda que aprender es increíble. Nos vemos en un próximo video.